de Libre Ediciones. Cuando Gloria me llamó para decirme que iba a presentar su nuevo libro, Entre cartujos y perlas, y me pidió, hablando, que le gustaría que lo presentase, la verdad es que me sentí muy halagada y muy contenta, me dio muchísima alegría, porque no siempre tienes la posibilidad y la oportunidad de presentar una gran obra de una gran persona. El que hoy estemos aquí, y todos compartiendo este evento con Gloria Maroto, es realmente significativo. Y digo realmente significativo porque es muy difícil para un autor novel el abrirse paso dentro del mundo de la literatura. Diariamente se presentan cientos de libros en las editoriales, libros escritos en editoriales. Y de esos cientos de escritos que se presentan, salen aproximadamente diarios, 220 aproximadamente, publicaciones de nuevos títulos. Esto significa que son nuevas obras, que no son reediciones, y esto supone al año unos 70.000 libros aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a no ser que seas un personaje público, a no ser que seas un escritor ya consagrado, o que tengas un alto poder adquisitivo, que tengas tu dinero, puedas promocionar y publicar tu propia obra y luego darte a conocer, es muy difícil para un autor novel que lleves tu obra, que te la lean y que te llamen, porque hay muchas buenas obras que la editorial dice, sí, es una buena obra, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo damos a conocer a este señor que no le conoce a nadie? Entonces, bueno, vamos a vender ese otro libro que tiene menos valor, pero el autor es muy conocido y eso nos va a generar mayor beneficio. En fin, era simplemente un dato que quería compartir con vosotros. Todos los autores, en nuestro primer libro, nos volcamos en ellos, damos todo lo más íntimo de nosotros. Y lógicamente Gloria no va a ser una excepción, por lo cual Gloria, todo su sentimiento lo ha plasmado en este libro de Entre cartujos y perlas. Lo ha plasmado de tal manera que podemos ver y leer mediante metáforas o simplemente mediante un lenguaje sencillo, pero lleno de sentimientos. Quiero darle realmente la enhorabuena a Gloria por tu fuerza, por tu tesón, por tu valentía, y muy pocos autores lo consiguen, Gloria. Enhorabuena por abrirte paso firme en esta nueva andadura de la literatura. Entre cartujos y perlas es un libro pequeño, pero con una grandeza extraordinaria, porque cada relato está lleno de sabiduría. Relatos que nos transportan a otros mundos, otras historias, donde queremos y aprendemos a soñar y llorar, y donde aprendemos a enriquecernos y a reflexionar sobre nosotros mismos. 9 relatos, 9 historias distintas, llenas de dulzura y originalidad que nos transmiten paz, donde sin darte cuenta te vas metiendo en cada historia y te saca una sonrisa. Hay un personaje que es el mismo personaje en todas las historias, y es un personaje que de verdad a mí me gustaría deciros quién es, pero no lo voy a hacer, y me estoy mordiendo la lengua, porque lo vais a descubrir vosotros cuando lo leáis, y os vais a sorprender de quién es este personaje. Los relatos, pura magia, el beso, el laberinto, la novia del árbol, las cucarachas, la señora, son diferentes historias con un mismo fin que aúna el dolor con una profunda alegría y un profundo gozo. Sí, os quería comentar, de los peores males que hay en la tierra son la miseria y la ignorancia. Y un día, por casualidad, oí un comentario desafortunado de un señor que decía que él, ¿para qué iba a leer? ¿Para qué voy a leer? Si llevo toda mi vida trabajando con un gran esfuerzo, mirad todo lo que he conseguido a base de mi sacrificio, y ahora me voy a poner a leer estas tonterías, estas historietas, ¿qué me va a enseñar a mí un libro? Afortunadamente estas personas quedan ya muy pocas y cada vez se lee más en España, y eso es un dato importante. Y en contrapartida a este señor os diré que hay una anciana que vive en un pueblecito de Escocia, tiene 91 años, 90 y tantos años, que ha leído 25.000 libros. Eso ni una cosa ni la otra. En fin, quería simplemente, para terminar, leeros mi pequeña reseña que va en el libro de Gloria, y doy paso a José María, nuestro gran poeta, José María Muñoz.
Intentar describir las emociones y sensaciones que sentimos en ciertos momentos de nuestra vida es complicado y extremadamente difícil, pero Gloria Maroto nos narra sus relatos de un modo fascinante. Y digo fascinante porque te llegan al corazón, se siente, se comprende y se vive cada historia como si de uno mismo se tratara. Entre cartujos y perlas es un libro donde aprendes a quererte, historias llenas de amor y sabiduría que no te dejan impasible y que te gustaría que no terminasen. Es un libro para releer, por la paz que nos transmite y la belleza con la que nos describe el dolor, pero sobre todo el amor en mayúsculas. Enhorabuena, Gloria, y gracias por haber salido a compartir con todos nosotros esas perlas que entre los cartujos del día a día nos encontramos. Buenas tardes a todos los que os encontréis aquí esta tarde. También se la doy a los que no están. Mi nombre ya se ha desvelado, soy José María Muñoz. Soy la pareja de Gloria. Yo voy a ser mucho más breve de lo que ha sido Mari Carmen. Por eso ya he terminado. Una broma. Qué largo y difícil es el proceso hasta llegar a la publicación y posterior presentación de un libro. Todo comienza por una serie de inspiraciones que nos arrastra a plasmarlas en papel, dándole forma poco a poco, despacio, tan despacio como una pluma tarda en caer cuando la tiras desde el borde de un abismo. Llegan las primeras correcciones, las críticas contigo mismo, y lo que se puede mejorar y lo que intentas y quieres trasladar por medio de tus escritos. Una vez que lo finalizas, empieza el siguiente proceso. Enviar tu manuscrito, que con tanto trabajo, cariño y horas de dedicación y desvelo has realizado. Lo envías a las editoriales en espera de una respuesta que a veces nunca termina de llegar. Y cuando menos lo esperas, te surge la oportunidad. Estás exultante. Piensas que todo ha merecido la pena. Que por fin todo lo que quieres transmitir hacia los demás se va a hacer realidad. Pero es un punto y seguido más del proceso. Después viene la corrección por parte de la editorial. Tienes que repasar tu propia obra, dar el visto bueno definitivo para que empiece el siguiente proceso, la maquetación de tu libro, la elección de una portada que resulte vistosa cara al exterior, sin valorar que lo que realmente merece la pena es el interior. Ya lo tienes, pero te falta la impresión, posterior edición y publicación de tu libro. Hemos terminado, dices con voz serena, después de todo el tiempo invertido, de tantos sinsabores y esperas. Pero falta el final, que es la presentación. En ella tienes que plasmar en un breve espacio de tiempo todo este trabajo anteriormente realizado. Gloria, hoy es este día. Siéntete orgullosa de cómo eres como persona. Siéntete orgullosa porque has logrado cumplir tus sueños. Siéntete orgullosa porque estás rodeada de tus niños, como cariñosamente les llamas cuando me hablas de ellos. Siéntete orgullosa de cada minuto que dedicas a la educación en valores y enseñanza en el centro en el cual, a diario, desde hace más de 20 años, ejerces como profesora. Siéntete orgullosa de todos los que te acompañan hoy aquí, los que te quieren, los que te conocen y los que no te conocen, pero que hoy estoy seguro que te tendrán en un pequeño hueco de su corazón. Pero sobre todo, siéntete orgullosa de que puedes decir en voz alta que eres escritora. Entre cartujos y perlas es un canto hacia la armonía interior de cada persona. Cada relato que contiene el libro nos transporta segundo a segundo a un estado de libertad y pensamiento en el cual solo tienen cabidas las palabras esperanza, fe y sobre todo amor. Es un libro que nos deparará momentos de inspiración, sabiduría
y que nos conmueve y motiva de principio a fin. Tal como dice el gran escritor y psicólogo Bernabé Tierno Jiménez, el cual ha realizado el prólogo de tu libro, me atrevo a citar una de las frases que emplea en dicho prólogo. Ahonda y penetra en nuestra alma, quedándose estancada en nuestro interior, hurgando nuestros sentimientos e interrogando con la respuesta que nos otorga al leer cada relato una y otra vez. A lo que yo, en mi prefacio, añado: sus relatos son y suenan como truenos que vibran como el sonido de los cuencos tibetanos dentro de nuestro ser, dejándonos en estado de meditación y en espera de una respuesta que siempre nos llega en sus metáforas. Por todo ello, hoy te podría dar las gracias por ser como eres, por ser pareja, por ser compañera, pero sobre todo por ser amiga. Pero no lo voy a hacer, Gloria. Simplemente te diré: hay una tremenda felicidad al hacer a otros felices, a pesar de nuestros propios problemas. Compartir las penas es dividir el sufrimiento, y compartir la felicidad es duplicar la tuya. Por ello, sigue compartiendo tu felicidad por medio de tus relatos con todos nosotros. Y ten fuerza, mucha fuerza, la misma que cobra la música en las manos de David Junta.